Hola, hola a todas y todos, aquí en nuestro planeta hoy día, 27 de marzo de 2023. Sí, se nos va marzo y seguimos avanzando en comprender los procesos que acompañan el habitar en nuestro planeta. Gran parte de todo lo que vemos no necesariamente explica ciertamente el cómo tenemos que adaptarnos y mitigar gran parte de la complejidad de lo que está pasando relacionado con el tema del clima, y particularmente de eso vamos a hablar hoy día, de una arista que corre bajo nuestros zapatos, que no siempre es bien entendida y que evidentemente cumple un rol fundamental en el tema del agua. ¿Qué pasa con las aguas subterráneas? ¿Qué pasa? ¿Cómo se comportan? ¿Cuánta agua hay? ¿Hasta cuánto podemos sacar? ¿Cuál es el rol de las fallas en este tema? Y particularmente de las rocas fracturadas. De todo esto y más hablaremos hoy día con nuestra especialista invitada, Linda Daniel, quien es directora del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua CAPTA y académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Un temazo que nos viene a acompañar en esta última semana de marzo, ciertamente aquí siempre calentando los motores para seguir avanzando en vivir en un mundo mejor. Antes que todo, ciertamente, escuchemos un poquito de música, ¿cierto? Para entrar ya en onda y recibir a nuestra invitada. Pongamos un poquito de ZZ Top con Touch y luego continuamos aquí con Linda Daniel. Los esperamos. Bien, ese era ZZ Top, ¿cierto? Con Touch. Y ya tenemos a nuestra invitada, ¿cierto? Linda Daniel, directora del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua, CAPTA, y académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Linda, eres muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos siguen. Sí, oye, estamos muy interesados en, bueno, en todo lo que estás realizando, pero particularmente en la investigación que lideras, el proyecto CAPTA, y particularmente en un contexto donde el agua se ha transformado en un recurso, en una parte de nuestro planeta Tierra que está en permanente tensión, en un contexto de que todos miran y proponen alternativas de adaptación, de uso, manejo, de gobernanzas, de aquí, de allá, pero evidentemente hay cosas que suceden que generalmente no todas ni todos están entendiendo bien, y eso pasa bajo nuestros zapatos. La presencia del pozo, el típico pozo que extrae agua, los dilemas que tenemos con la fiscalización, las profundidades relativas, aquí más, a más allá, cuánto puedo sacar de agua, todos los aportes que puede dar la geociencia y particularmente la hidrogeología en estas materias son un tema interesante que queríamos conversar contigo. Por lo tanto, antes de comenzar y entrar de lleno a lo particular del proyecto CAPTA, es que nos cuentes un poco tus intereses, el quehacer y el rol que tiene la hidrogeología en el tema del agua, que quizás algunos no lo entienden bien. Sí, bueno, yo soy una hidrogeóloga, como bien has dicho, o sea, me ocupo en particular de la parte del ciclo del agua que usualmente no vemos. El agua que está bajo nuestros pies, nuestros zapatos, la parte de agua que normalmente es invisible y por eso también más descuidada porque no tenemos, en general la sociedad no tiene la percepción de esta parte del ciclo del agua. Mucha gente no sabe bien cómo funciona en realidad, qué tenemos bajo nuestro pie, en un río subterráneo, dónde circula el agua, de dónde entra, hacia dónde va. Entonces, la hidrogeología en realidad es una ciencia que estudia el agua que no se ve, el agua que desde el momento que entra en nuestro continente bajo forma de lluvia, se separa de la componente superficial y empieza a interactuar con el maravilloso mundo subterráneo. Yo hago esto en particular. Y desde que llegué a Chile, que son ya 10 años en breve, he estado trabajando en mejorar el entendimiento de esta parte del ciclo del agua. Es decir, ¿qué le ocurre al agua cuando efectivamente, ahora siempre menos, lamentablemente, desde que llegué estamos en una mega sequía, entonces las precipitaciones son siempre menores. No obstante, todavía no ha llegado el día cero donde desde nuestra llave no sale agua. Los pozos están sufriendo cambio, pero no obstante siguen entregando agua. Entonces, mi preocupación científica ha sido entender cómo funciona esta parte exactamente desde la cordillera literalmente hasta el Pacífico. Eso es lo Lin- que la Pero inquietud. bueno, pero muy interesante, necesario y urgente, porque muchas ven en la solución de sacar agua del subsuelo, subterránea, para solucionar los grandes problemas de la escorrentía superficial que cada día se hace más escasa y evidentemente limitada. Cuéntanos un poco
¿En qué estás hoy día y de qué trata el proyecto CAPTA del cual vamos a conversar en profundidad durante la mañana? CAPTA es un centro que en realidad yo represento a muchos colegas. En este momento soy la directora del proyecto, pero en ese centro avanzado trabajan varios expertos de agua, no solo hidrogeólogos, tenemos hidráulico, además brillante hidráulico de este país, pero también muchos investigadores jóvenes que estamos formando justamente para aportar a mejorar las soluciones o a detectar cuál es la mejor solución para un determinado problema de agua. Los problemas de agua son grandes, son distintos, también son diferentes los distintos territorios que tenemos, porque tenemos, bueno, tú bien sabes, Marcelo, el país es muy diferente. Entonces, cada territorio que conforma este país, en el fondo, puede tener una solución que no tiene que ser necesariamente exactamente igual a la de la región de al lado, la cuenca de al lado. Normalmente se trabaja hablando de cuenca. Entonces, en este centro tenemos proyectos muy de geociencia aplicada, como el que llevo yo, que es agua y roca fracturada. Tenemos proyectos que están volcados a entender cómo mejorar la eficiencia del uso del agua, por ejemplo, detectando la fuga en las redes que distribuyen el agua a nuestras casas, Ah, en áreas totalmente. urbanas y, bueno, periurbanas. Y tenemos proyectos que están volcados a mejorar la parte de agua que hemos usado para volverla a usar. Entonces, el reciclaje, cómo la depuramos, cómo le volvemos a dar una cierta calidad que permita su uso posteriormente, de nuevo, después de que la hemos usado. Entonces, el CAPTA en realidad es una gran paraguas donde distintos colegas trabajamos para buscar soluciones que puedan ayudarnos a enfrentar la situación de estrés que tenemos en este momento, que son soluciones que pueden servir para Chile, pero también soluciones que podemos claramente ofrecer fuera del territorio nacional si son válidas y funcionan. Entonces, de eso nos estamos preocupando como CAPTA. Y yo en particular, o sea, desde que llegué claramente, bueno, cuando uno llega a este país, lo primero que te sorprende es esta cordillera que efectivamente físicamente te separa del resto del continente, pero también siempre he pensado que tenía un rol extremadamente importante en nuestro ciclo de agua y no sabíamos bien cómo funciona. No sé si ha oído hablar, se habla de la torre de agua, la dependencia de esta torre de agua. En realidad, los territorios de montaña, de alguna forma, dependen de lo que ocurre en estas montañas. Y yo estoy firmemente convencida que nosotros conocemos todavía muy poco de cómo efectivamente el agua llega a nuestro acuífero. O sea, nosotros tenemos la costumbre de sacarlo más profundo, menos profundo, como decías tú, va cambiando claramente porque la usamos siempre más, conociendo poco los sistemas, pero la pregunta fundamental es, ¿de dónde viene el agua? ¿Cuánto tarda en llegar a los acuíferos? ¿Aparece ahí? Pero si no llueve desde hace 13 años. Entonces, ¿cómo funcionan todos los sistemas o mecanismos que traen, que transportan este agua a los acuíferos donde la usamos? Esta es una pregunta general que nos hacemos y hemos empezado a estudiar en particular en el Aconcagua. ¿Por qué en el Aconcagua? Porque es una cuenca emblemática, pero es una cuenca que también reúne la observación necesaria para empezar el estudio. Estuvimos en terreno mucho tiempo, en realidad el CAPTA es un proyecto grande, pero yo vengo trabajando con otros proyectos financiados siempre por la agencia, bueno, antes con ICITA, ahora ANIT. Mm. En la observación en terreno es lo que nos hizo pensar que podíamos empezar a estudiar realmente cómo la montaña separa la parte de agua superficial de la subterránea y finalmente hace de como un eje conductor hacia nuestros acuíferos. Ahí había como unos 30, 35 vertientes manantiales que pudimos mostrar durante varios años. Entonces teníamos la evidencia que algo pasaba, que algo de agua había, y a partir de ahí hemos podido establecer que efectivamente hay una conexión entre los Andes y los acuíferos que tenemos cerca de los ríos, que son los que más usamos. En realidad, el agua en la litología, desde un punto de vista geológico, si pensamos en la roca, el agua se puede encontrar en una sinfín de situaciones, a veces que parecen hasta hostiles o adversas, pero en realidad la naturaleza es siempre más sabia y hace que se creen unos mecanismos que permiten procesos que no se han estudiado, no se conocen bien.
Entonces estamos en una fase de empezar a conocer mejor el ciclo del agua en este país. ¿Qué ocurre efectivamente en nuestra agua una vez que cae en la montaña? ¿Cómo contribuyen las nieves y los glaciares? Porque finalmente nos tenemos que preguntar, ya, 13 años con lluvia, menor lluvia, pero los caudales menguan, pero los ríos no se han secado. Bueno, en algunos sitios sí, pero no en todos lados. Y los acuíferos tampoco. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el agua? Y nosotros ahí estamos con trabajo de terreno y con trabajo físico-químico, de isótopos, de mirar la huella del agua para poder saber el agua que yo, por ejemplo, capto de un pozo en La Moneda, si viene de qué lado de la cordillera viene, de qué cota, dónde se infiltró, dónde esta molécula de agua se separó del ciclo superficial. Pero suena muy interesante, Linda, qué interesantísimo. Me imagino la cantidad de tesistas y están haciendo filas para trabajar con ustedes allí. Cuéntanos un poco, Linda, porque en un contexto de estrés hídrico que estamos viviendo por la mega sequía, por la mancha cálida, por la emergencia climática y por la serie de procesos océano-atmósfera y todo lo que está pasando en nuestro país, mirándolo en perspectiva desde el punto de vista de los avances y el nivel de conocimiento que tenemos de lo que pasa con el agua bajo el suelo, ¿cómo estamos en Chile? ¿Tenemos desafíos pendientes? ¿Tenemos la información necesaria? Porque nos hablas de un diagnóstico, pero a estas alturas deberíamos quizás tener respuestas a muchas preguntas. Cuéntanos un poco de nuestra situación mirado desde como a nivel planeta, en países que tienen situaciones parecidas a nosotros y que ya probablemente han encontrado soluciones. Mira, por mi experiencia, yo también me he formado en una área semidesértica del sur de España, en Almería. Bueno, la solución no es única, no existe una solución que sea válida para resolver los problemas que se tienen, sino existe una serie de tecnología, tenemos que avanzar en una serie de conocimientos para poder manejar bien los recursos. Entonces, en el fondo, si me preguntas si hay una solución única, no la hay. Lo que sí es cierto es que Chile se ha enfocado mejor históricamente a conocer su aguas superficiales. Luego también el país ha ido cambiando con las décadas, o sea, ha aumentado el número de personas, ha aumentado la demanda de agua ha ido aumentando, nos hemos encontrado con esta sequía severa, entonces como que nos hemos movido, o sea, el foco se ha trasladado automáticamente uno que pedía, no tengo agua arriba, empezamos a perforar porque abajo a ver si hay. Y Claro. cuando agua hay abajo, se saca no necesariamente con todos los conocimientos que deberíamos tener. Es decir, hasta el agua subterránea se debería usar con unos criterios de sustentabilidad, porque finalmente hoy estamos nosotros, pero el planeta se supone y se espera que sea habitado por nuestra especie bastante más allá de la vida promedio de una generación. Entonces, el uso debería ser hecho en base a unos conocimientos científicos sólidos, conocimientos que no se pueden adquirir de un día para otro. Entonces, ahí en el fondo decimos, llevamos como no un atraso, pero sí, no conocemos todo lo que deberíamos. Simplemente yo creo, ¿por qué? Porque el país no ha tenido una necesidad imperante de mover también el foco de la investigación, del conocimiento, así como muy en profundidad, a saber en detalle. Y claro, otros países llevan más décadas trabajando en temas de agua subterránea, entonces tienen mejor conocimiento de los sistemas, tienen, por ejemplo, redes de monitoreo específicamente construidas para eso. Nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos una red de monitoreo de la DGA, que es una red de monitoreo que no es en continuo, por ejemplo, pero no solo eso. Es una red de monitoreo que se basa muchas veces en puntos de personas que tienen su pozo y lo habilitan para que la DGA entre y mida, pero no sabemos, por ejemplo, profundidad exacta. ¿Cómo fue habilitado? Cuando perforaron, ¿qué encontraron? ¿Qué roca había? ¿Qué litología? ¿Qué se encontró por el camino hasta llegar a estos 200 metros? ¿Dónde físicamente están los filtros? Es decir, una tubería abierta que permite el acceso de agua a este pozo. Entonces, ¿qué estamos, aunque yo vaya a tomar una muestra de agua ahí, qué estoy realmente muestreando, midiendo? Entonces, ahí tenemos un trabajo por hacer que no es menor, porque, bueno, también tenemos un sesgo geográfico. Por ejemplo, claro, si uno mira las estaciones, obviamente, siguen, por ejemplo, normalmente los puntos están más cerquita a los ríos, pero ¿qué ocurre en los bordes? ¿Qué ocurre hacia la montaña? Entonces, tenemos muchas preguntas porque tenemos un país que es súper bonito desde un punto de vista territorial,
pero también es muy difícil de abarcar un estudio, un país grande territorialmente. Entonces, claro, haría falta priorizar lamentablemente por dónde empezar y empezar unos estudios que nos permitan conocer en detalle, sabiendo exactamente lo que estamos midiendo, para poder conocer el estado de nuestras aguas. Ahora, si me pregunta cómo están las aguas, siempre en base a datos oficiales, están mal. Mm. Lamentablemente, están igual de mal que las aguas superficiales, en el fondo las subterráneas. La estamos usando de una forma intensiva. Los datos oficiales tomados en estas redes, que yo sueño que algún día sean redes específicas donde yo realmente sé todos los detalles de mi... Al final los pozos para mí, bueno, para todos los hidrogeólogos, son nuestros ojos en el subsuelo. Claro, así Entonces, es. si me pregunta, mi mayor deseo, por ejemplo, es tener pozos de investigación profundo, de que el Estado invierta en conocer hasta qué hay después de los sedimentos, cómo es el basamento, qué ocurre en la cordillera hasta los 500, 700, 900 metros. Wow. ¿Cuándo tenemos que poner la extinción? Ya, aquí no hay agua, ya no entra agua. Entonces, ¿cuánto es la profundidad a la que circula nuestra agua? Esa es una pregunta que yo como científica no puedo resolver, en el sentido no porque no tenga la capacidad, porque los fondos también son bien acotados. Se necesitaría un movimiento de distinto tipo, también económico, son un esfuerzo grande que hacen los países, pero yo creo que son cosas que tenemos que ya enfrentar. Entonces, volviendo a nuestra agua subterránea, lo que sí te puedo decir es que en las últimas 5 décadas hemos hecho un análisis muy, muy riguroso de todos los datos disponibles para Chile Central, y lo que tenemos es una situación bastante dramática. El agua ha ido bajando a niveles de varios metros por año y vamos en una media de los 48, 50 en estas décadas. Esto significa que hemos quitado debajo de nuestros pies, de nuestros zapatos, como has dicho tú, prácticamente un edificio de agua equivalente a un edificio de 20, 22 pisos. Wow. Estamos vaciando nuestros acuíferos. Y en ese, Consecuencia. no, 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 increíble, me parece. Cuéntanos en ese contexto, Linda, porque se supone que en el caso de la zona central de Chile, como tú mencionas, en este caso de estudio de tiempo, de décadas, el agua para consumo humano, por ejemplo, y también para consumo agrícola, utiliza principalmente la escorrentía superficial, pero también está la presencia del pozo. El pozo, como bien tú mencionas, está distribuido tanto en zonas urbanas como en zonas periurbanas, rurales. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Tienen una estimación de la relevancia, el aporte, de cuánto se saca, cuánto contribuye en este minuto el agua subterránea a la situación actual en la zona central de Chile? Mira, el dato no lo tenemos, es súper difícil de evaluar, pero lo que sí te puedo decir es que en el tiempo, desde finales de los 80, quizás 89, un poco después, ha empezado lo que yo llamo una carrera al acaparamiento de los derechos de agua subterránea, que no han Mm, parado en todos estos años. Entonces, lo que sí puedo decirte es que ha habido un interés creciente antes de que empezara la sequía a solicitar los derechos de agua de los recursos subterráneos. Sabe también que se otorgan de manera separada. Bueno, eso son discusiones que claramente son legales, van más allá y que no me compiten porque yo no soy experta de legislación, pero efectivamente un agua en un territorio es un total, no hay una separación física entre el agua de arriba y el agua de abajo. Por eso lo sabemos, lo que claro. trabajamos con agua. Administrativamente son otras cosas. Entonces, lo que yo te puedo decir es que no tengo idea exactamente del volumen que se extrae total. ¿Por qué? Porque podemos tener un control del número de derecho otorgado, que ha ido siempre creciendo en el tiempo, y este número no ha parado de crecer. Lo que sí ha variado, por ejemplo, fíjate tú, entonces significa, ahí hay que hacer la relación con el cambio de la situación que vivimos, ha cambiado que los primeros, digamos, los años 80 y 90, para decirlo así, los derechos que se solicitaban de agua eran grandes. O sea, una persona o una empresa, bueno, una unidad, decimos así, legal, solicitaba un derecho grande, 50, 100, 200 litros. En los últimos 20 años lo que se ha visto es un número impresionante de derechos, pero con caudales siempre menores. 5, 3, 2.
5 o 6. Entonces, claro, ahí también hace ver cómo ¿Son las necesidades litros han por qué? cambiado. La unidad de medida linda ahí es litros por. Litro por segundo, perdón. Ya, Sí, litro por segundo. Estamos hablando. Que también no es exactamente así, porque si uno va mirando las bases de datos, en realidad existen, se pueden otorgar derechos con distintas unidades. Entonces, es un poco enredado también el comprendo. sistema con lo que se reportan esta cosa. O sea, hace falta un análisis minucioso. Pero en el fondo lo que quiero decir es que ha ido cambiando la necesidad también social de agua. ¿Por qué? Porque la gente que ahora pide estos volúmenes chicos normalmente son personas eh, más asociadas a áreas rurales, donde efectivamente el disminuir del caudal ha impactado en la vida de esta gente y quizás en la economía que tenían agrícola a nivel chico, obviamente. Y Claro. entonces, claro, ha empezado a generarse unos derechos también en áreas que típicamente no se veían. Pero es una cosa en continuo. Yo creo que bastante el número en proporción de agua subterránea que estamos usando. Si no, también no hubiéramos tenido este descenso tan masivo en los acuíferos. El análisis del que te hablo es entre Petorca y el Rapel que hemos Comprendo. realizado. Hemos Y en ese, analizado con- 500 Linda, y pozos. en ese contexto que el hecho que, no sé, los 80 los permisos eran menos, pero de mayor cantidad, y hoy día sean de mayor frecuencia, pero de menor cantidad, eso se condice porque quien da permiso es el Estado. Entonces quiere decir que otorga más permisos, pero reduce la cantidad por el tema de que está consciente de la escasez. Va alineado con eso? No sé si derechamente es eso o las personas que Ah, solicitan en realidad son personas que para uso, por ejemplo, doméstico o una entiendo, PR para 3 casas, 3 viviendas, 10 viviendas. comprendo. O sea, no sé si es esto derechamente que la gente solicita Buena menos pregunta. o eso es algo que sería interesante también. Yo Sí, creo que la autoridad, bueno, yo he usado para hacer este análisis que en este momento está en evaluación, o sea, en nuestro trabajo también es validar nuestro resultado a nivel internacional. Es un trabajo sólido que hemos enviado a una revista y en ese momento está en evaluación. Entonces, nosotros en realidad, yo quiero esperar que la autoridad, porque hemos usado los datos públicos, no son datos nuestros, de están en acuerdo. conocimiento de la autoridad. Lo que yo espero es que la autoridad haya podido hacer un análisis parecido y efectivamente tenga una idea clara de la situación de deterioro que estamos viviendo, con todas las consecuencias que significa, porque no es solo, ya estamos perdiendo agua, pero ¿esto qué significa? ¿Qué ocurre? En realidad, cuando se vacía de una forma tan dramática los acuíferos, que son el acuífero hay que imaginarlo, por ejemplo, el acuífero que están, el agua subterránea cerca de un río, la podemos imaginar como el agua contenida en una esponjita esa para lavar la loza, la Claro. parte amarilla. Todos los poros, Mm. los agujeritos ahí, están llenos de agua. Mientras si pensamos el agua, por ejemplo, en la cordillera o en la cordillera de la costa, cerca de la costa, también tenemos que imaginar que el agua puede circular por una apertura en esta roca. Es un país que baila mucho, Mm. es muy activa la geología, entonces se va fracturando, se va rompiendo, se van creando una fisura que, como la fisura de una muralla, por ejemplo, después de un sismo, son espacios que se abren y que sirven como conducto para que el agua circule por ahí. Entonces tenemos que imaginar estas dos situaciones. No hay un río subterráneo, no hay una grande, no hay que uno va y empieza a sacar agua. Entonces, vaciando esta esponjita, nosotros sabemos que la esponjita, si la estrujamos, después de un periodo se queda seca. En el fondo está ocurriendo lo mismo. El agua baja, baja, baja y ahí se genera también una inequalidad social, porque claro, yo tengo que bajar también, tengo que construir o reperforar un pozo más profundo a medida que el agua se va alejando de la superficie. Entonces, claro, ¿qué ocurre? El que tiene la capacidad económica quizá haga el esfuerzo de alcanzar un agua que es siempre más profunda. Pero hay muchas personas que esta capacidad económica no la tienen, porque perforar todavía es muy caro en Claro. realidad. Entonces ahí empieza un juego donde se mezcla la ciencia, los efectos físicos en el medio, también los efectos en la persona que necesita, o sea, la consecuencia en la persona que necesita este agua. Y otra cosa es que lo que le ocurre al medio, si yo vacío, todos los espacitos que estaban llenos de agua se van reacomodando. Ajá. Y claro, el fenómeno de la subsidencia
que en Claro, Chile todavía no se ha analizado sistemáticamente, pero se está haciendo. Investigadores también del CAPTA, del CMM, están trabajando con los satélites, por ejemplo, con tecnología satelital, para poder hacer un análisis también de, oye, estamos sacando tanta agua, ¿procede un reacomodo de la litología? Si claro. esto ocurre, como bien sabe, tenemos unos efectos en superficie no deseados, sobre todo en toda la infraestructura. Entonces, ahí tenemos un tema adicional. Total, un proceso en cascada que empiezan Sí, a detonar e irradiar, a hacerse más complejo. Y en ese contexto, Linda, porque estamos hablando de lo conocido, pero ¿qué pasa con lo informal? Porque también evidentemente existen muchas que probablemente sacan agua de forma informal, porque evidentemente el poder de fiscalización de un Estado en estas materias no debe ser una tarea fácil. ¿Hay alguna estadística de cuánta agua se puede o cuánto existe de informalidad en este mundo, en este tema de extraer agua subterránea? mira, aquí con la fiscalización hay dos temas. Bueno, el Estado entrega un derecho, una cantidad, hemos hablado de, pongamos un número redondo, 10 litros al segundo. Ok, ¿Ya? Tú te entregan ese derecho, tú supuestamente puedes sacar eso, pero realmente, hasta hace poco, en realidad es súper difícil saber si yo como ciudadano soy responsable y saco los 10 litros que me corresponden legalmente. Pero en claro, realidad ahí también puede haber un desfase. Yo puedo total. sacar menos, pero quizás también más. Entonces, aquí hay la cantidad real que se saca, en realidad necesita un acotamiento todavía bastante detallado. Hace ya un tiempo, creo un par de años, se hizo una reforma por la que los propietarios de pozos tienen que llevar lo que se llama un caudalímetro, o sea, tienen que llevar un conteo de la cantidad de agua que extraen para poder hacer justamente estos cálculos. Entonces, aquí hay un problema no solo en la parte ilegal, que no conocemos claramente, es difícil, aunque en otros países se han hecho esfuerzos para poder mejorar este desconocimiento. Por ejemplo, hoy en día con los drones, con cámaras que pueden determinar el grado de humedad. Oye, si aquí no hay nadie tiene uso de agua y de repente hay una mancha verde, claramente el agua necesita agua. Entonces, hay formas, me acuerdo en España, no recuerdo el año, pero uno de los ministros hizo un vuelo yo creo que era aviones, pero una aerofotogrametría para detectar las piscinas ilegales. Era un periodo de sequía Ah, y se hizo comprendo. un control territorial masivo porque justamente muchas veces uno no informa, pero claro, tú sorbolas y efectivamente dices, oye, ¿sabe qué? Acá hay una piscina que nadie sabía que estaba. Acá hay un jardín, un vergel que tampoco. Entonces, en el fondo hay formas de poder abarcar. Requiere gran esfuerzo económico y obviamente, por ejemplo, yo pienso en mi país, yo soy italiana, Italia es un sexto de Chile. Entonces, Wow. claro, Chile es un país muy grande también para estas cosas, o sea, las inversiones son importantes. Entonces, hay formas de controlar. Tenemos dos, la parte legal, que puede que no esté usando correctamente los derechos que le han sido otorgados, y obviamente necesitamos un cierto control de las extracciones ilegales para poder efectivamente cuantificar estos volúmenes de agua. Pero también hay extracciones legales del agua superficial. O sea, no es solo No, el agua subterránea que sufre este problema. hace noticia permanentemente. Estamos conversando con Linda Daniel, directora del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua, CAPTA, y académica del Departamento de Geología. Hoy día el gran tema es una serie, un conjunto de proyectos que investigan las aguas subterráneas. Esa agua que corre bajo nuestros zapatos y que muchas desconocen y mal entienden. Vamos a poner un poquito de música y ya pasamos al segundo bloque de esta conversación, donde vamos a entrar de lleno al rol de las rocas fracturadas y cómo se conectan ciertamente con el viaje del agua, su almacenamiento acá en la zona central de Chile y particularmente sondajes en profundidad que ciertamente están batiendo récords, eh, tanto en la investigación nacional como los aportes que van a revelar o ya están revelando, probablemente Linda nos va a contar más detalles de ello. Escuchemos un poco de Joe Joker con The Letter y luego continuamos con Linda Daniel aquí en nuestro planeta. Bien, bienvenidas todos y todos. Seguimos aquí conversando en investigación avanzada en aguas subterráneas. Estamos conversando con Linda Daniel, directora del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua CAPTA y académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Perdón, Linda, entremos de lleno al tema específico de el tema del agua en rocas fracturadas
Y también otros atisbos que nos contaste al principio de proyectos particulares que se conectan más con lo urbano. Pero cuéntanos un poco, porque evidentemente hay pozos de distintas dimensiones. Ya nos explicaste ciertamente con este buen ejemplo pedagógico de esta esponja, ciertamente que gradualmente se está secando y ya van casi 48 o 50 metros donde estamos perdiendo ciertamente esa agua que se acumula, que fluye ciertamente bajo nuestros zapatos. Pero particularmente, ¿cuál es el rol que cumplen las rocas fracturadas? ¿Es una nueva fuente de agua? ¿Es parte de un sistema? Cuéntanos más de esto. Muy buena pregunta, Marcelo, porque claro, a raíz de este interés para la montaña, en realidad se empezó a pensar que efectivamente yo le digo la montaña, la cordillera, la parte que no es sedimento, Claro, se empezó a pensar que fuera como una nueva fuente de agua. O sea, oye, ¿sabes qué? Resulta que en el país tenemos un agua que no teníamos y que ahora sí está disponible. Hemos encontrado, porque claro, nosotros tenemos que partir siempre del estudio del territorio, nosotros somos científicos físicos, pues nosotros en particular nos hemos dedicado, no podemos estudiar todo a la vez, empezamos siempre en el Aconcagua, en particular en San Esteban, donde ya, hay una falla súper importante, que es la zona de falla Pocuro. Entonces, una claro, falla grande, norte-sur, y en esta zona, esta falla es interrumpida por falla transversal que la cortan. Entonces, tenemos los manantiales, tenemos todo el acuífero de San Felipe y los Andes de abajo, y esta estructura que hacen de comunicación entre uno y otro. Entonces, estuvimos ahí diciendo, oye, vamos a ver cómo funciona en este punto el agua claro. subterránea. ¿Qué hemos encontrado? No hemos encontrado un agua nueva, hemos encontrado el recorrido que hace nuestra agua subterránea desde los puntos donde se infiltra, donde deja la parte superficial, empieza a Ya, circular por esta muralla, esta fractura en la muralla, que es nuestra cordillera principal, y cuando encuentra un volumen de roca alterado, movido por los movimientos sísmicos, logra en algunos casos alimentar, entregar agua a los acuíferos. Entonces, no es precisamente una nueva fuente hídrica, es un agua que es como el recorrido subterráneo que hace nuestra agua hasta llegar a los puntos donde nosotros la captamos, que son esta esponjita. Entonces, ¿qué ocurre si de repente hay una carrera? Yo, ¿sabes qué? Se está acabando la esponjita, se está secando, pues me voy un poco más arriba. En realidad, lo que estamos haciendo, o sea, lo podemos hacer, supongo que se puede hacer si se solicitan los derechos, hay técnica para perforar en roca, no hay problema, pero en realidad lo que estamos haciendo es interrumpiendo la circulación, la transferencia de agua desde la montaña hasta debajo de nuestros pies. ¿Esto qué significa? Que vamos a acelerar el vaciado de los acuíferos si nosotros vamos desplazando nuestras captaciones hacia la montaña. Porque el agua, en realidad, este agua, por lo menos hasta donde nosotros tenemos la prueba, es una única agua que deja en la parte superficial, cayendo en el Aconcagua, en esta zona en particular, nosotros determinamos que estaba entre 1500 y 2200 metros, y a partir de ahí empieza su recorrido subterráneo hasta llegar a la esponjita famosa, a San Felipe, al acuífero de San Felipe. Entonces, no es una nueva agua hasta donde nosotros hemos podido investigar, donde tenemos los datos, y también los estudios nos han permitido descubrir cosas interesantes, porque una de las preguntas que hemos hablado al principio es, ya, pero ¿hasta qué profundidad yo me encuentro este agua? claro. ¿Dónde llega? Si finalmente hay un momento que no circula y ya se acabó. Bueno, hay varios datos interesantes que nos hablan de distinta profundidad y profundidad importante. Por ejemplo, con un fondo de sequía que está todavía ejecutándose, hicimos un pozo de hasta 450 metros. Wow. Y en un cruce de falla, Mira. justamente, y obviamente dimos con varios niveles de agua. Y eso Felicitaciones. significa que efectivamente hay una conexión subterránea que nosotros no vemos, pero sí que existe en el medio físico, que hace que el agua que circula por Ramino en el Aconcagua, y donde nosotros hemos trabajado, porque claro, hay que estudiar luego caso a caso, puede haber casos completamente distintos, tenemos agua a una profundidad relevante que se traslada de manera lateral a nuestra esponjita. Hay otros sitios donde también situaciones, grandes obras de ingeniería, como en el Maipo,
han ayudado a poner estas zetas en la profundidad en la que se encuentra el agua. Y, por Ya. ejemplo, en los túneles del Alto Maipo se ha encontrado agua a Wow. profundidad de 700 metros bajo el nivel del suelo. Entonces, ¿podemos tener profundidades mayores? La pregunta es que no lo sabemos si no vamos a investigar. Y para investigar, lamentablemente, el agua subterránea necesitamos perforar. Y ese es un desafío gigante desde el punto de vista logístico, financiero, etcétera. Absolutamente. Pero Absolutamente. queda clarísimo entonces, Linda, de que el perforar en la montaña no debería ser una cosa tan simple en términos de permisos, porque evidentemente si es parte de la captura y el corredor, la carretera que alimenta los acuíferos, la esponja en el Valle Central, debería ser mirada con mucha mayor atención. Y entendemos que hay ciertas actividades económicas que en altura eh, a veces ciertamente intervienen en este tipo de espacios. Eso debería ser tratado de forma muy diferente a partir de los hallazgos que tú destacas en la investigación que realizan. Bueno, lo primero, efectivamente, deberíamos conocerlo mejor, Marcelo. Yo creo que, porque yo he estudiado un área acotada también siempre por cuestiones de financiamiento, porque el grupo de trabajo también es acotado, pero eso no significa que todo lo que hemos encontrado sea idéntico. Puede que en otros sitios Claro. funcione de otra manera y nos llevan una sorpresa adicional. Pero por lo menos primero estudiar qué tenemos. Efectivamente, lo que tú dices, esta carretera, me ha gustado este símil. En el fondo, la montaña se encuentra su forma de conectar el agua de altura con el agua que utilizamos. Entonces, ¿cómo funciona esta carretera? Es la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda? Porque ¿cómo nos imaginamos esta carrera del agua? O sea, no podemos, todos estamos acostumbrados a mirar un río y vemos que el agua fluye. El agua subterránea normalmente requiere unos tiempos muchísimo más largos de la vida media de una persona. Estamos hablando que es muy raro que tomemos un agua subterránea que tenga 20 años, 30 años. Normalmente el agua subterránea tiene entre las varias decenas, 50, 60, 70, hasta los miles de años. Entonces son movimientos, no es que como una llave, tú abres, hay un flujo, sino son movimientos casi gota a gota, molécula a molécula que están ocurriendo en nuestra cordillera. Y esa es una pregunta que tenemos que hacer. Y luego hay sitios donde las áreas de recarga, el proceso de recarga, se protegen derechamente. Dice, oye, ¿sabe qué? Parece que estas son las áreas importantes donde cuando llueve, nieva, el agua se va a los acuíferos. Y hay países donde tú caminas y ves, oye, vallado, cerrado, y está escrito, hay áreas de recarga, por ejemplo, del acuífero Edwards en Estados Unidos. De Entonces, acuerdo. son áreas particulares y si vamos a depender siempre más de las aguas subterráneas y de la montaña, del agua de la montaña, claramente un planteamiento que hay que hacer. ¿Qué queremos hacer con estas áreas que son más delicadas, decimos así, para nuestra seguridad hídrica? Son temas muy Muy, relevantes. no, pero muy interesante el ejemplo que nos cuentas. Y en ese contexto, porque evidentemente este tema da para mucho, Linda, pero particularmente está claro de que tenemos que tener mayor control y comprensión del uso y manejo del agua subterránea. Pero tal como mencionas este ejemplo de estas zonas de recarga, para un mensaje para quienes ven en el agua subterránea la alternativa, porque ok, yo puedo perforar si cumplo con todos los requisitos y la ley, etcétera, pero ¿cómo puedo ayudar o cómo podemos ayudar como sociedad a esa recarga en un contexto de que el agua cada día es más escasa? Bueno, yo creo que nunca como este año que se ha celebrado hace poco, Marcelo, el Día Mundial del Agua, donde Claro, el lema era sé tú, sé el cambio que quieres ver en el mundo. En el fondo, yo sé que muchas veces tenemos la percepción que uno solo no puede hacer grandes cosas, pero en tema de agua, en realidad, realmente estamos todos convocados a un uso con cuidado, cuidadoso, a tener una llave que gotea, ni hablar, a tener, o sea, todo lo que podamos hacer en términos de mejorar nosotros, nuestro uso de agua personal y de gestión, es un grano que aporta a la solución del problema. Luego hay grandes soluciones tecnológicas, hay grandes desafíos que hacer o que establecer. O sea, ¿cómo queremos como país enfrentar? Ya, tenemos menos agua. Entonces, aquí dos son las cosas. O bajamos la demanda para equilibrar la oferta o pensamos a un paquete, no a una solución, a un paquete de soluciones que ayuden a equilibrarse, a entregar más oferta. Y ahí entra un sinfín de
acciones que pueden ser individuales, de la mediana empresa, de grande empresa, de inversiones estatales, que en otros países ha ocurrido así. También es un poco descabellado pensar que los privados inviertan en infraestructura enorme, en el fondo, que luego el manejo, el retorno, todas estas cuestiones más económicas son difíciles. Entonces, en el fondo se trata de establecer hacia dónde vamos. Como sociedad, cada uno de nosotros es responsable de un uso adecuado, sobre todo porque lo que vivimos en ciudad, tenemos una red de abastecimiento, un agua, y este agua que siempre, ahí todo el mundo dice, oye, ¿sabe qué? El uso humano al final tributa entre el 9 y el 12%. La mayoría se va a la agricultura y todo el mundo a la agricultura, pero todos comemos. ¿Sí? Entonces, ese agua que usa la agricultura en realidad no es devuelta bajo forma de alimento de alguna forma. Entonces, ahí hay como varios nexos, varias relaciones que son difíciles de trasladar ahora en pocos minutos, pero en el fondo lo importante es que nosotros que vivimos en la ciudad, toda el agua que sale de nuestra llave es un agua de una calidad excelente, controlada y no tiene que ser desperdiciada. Entonces, efectivamente podemos pensar en mejorar el uso individual. Por ejemplo, la gente normal, yo pregunto a los estudiantes si saben cuánta agua consumen en una ducha promedio de 5 minutos y me responden, no, 10 litros, 15. Consumimos Mm, 80, 100 litros. Entonces, el hecho de cerrar, de ducharse de otra manera, por ejemplo, si uno de nosotros, solo en la región metropolitana, hiciera un cambio en el cierre de la llave durante la ducha, mientras una operación en la otra, sí, sí. significarían obviamente metros cúbicos de ahorro de un agua de óptima calidad. Y esto claramente es una ayuda, pero la ayuda tiene que ser transversal. La sociedad, como sociedad, nosotros al final conformamos un Estado, no un gobierno, un Estado, y yo creo que hay cosas que sí tienen que ser abordadas a nivel transversal para poder enfrentarnos a un escenario bajo... Mira, estamos a finales de marzo y hace un calor terrible, de día y de noche. Entonces, claro, el cambio climático no es el futuro, es que es el presente. Todos los problemas que hemos proyectado, por algún motivo, Chile lo está viviendo en el presente. Y yo creo que todos estamos convocados a sumarnos a las acciones que están seleccionadas también en la página de Naciones Unidas para conmemorar el día, para que tengamos entre todos un grano de arena en favor del agua. Linda, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que de alguna forma existe conciencia, pero evidentemente el hecho de que estemos conmemorando el Día del Agua nos revela de que tenemos tareas gigantes pendientes en ello. El agua es un recurso vital no solamente para los humanos, sino que también para lo no humano. Y de alguna forma el Día del Agua que recientemente se conmemoró y la conferencia en Nueva York y todos los aportes que está haciendo Chile y las estrategias que vienen buscan construir ese camino para seguir adelante, ciertamente porque vamos a seguir con el problema. La idea es seguir haciéndolo lo mejor posible dentro de y aprender de los errores. Linda, queremos agradecer tu tiempo. Esperamos en el corto plazo, mediano plazo, volver a conversar contigo y que nos cuentes más de los interesantes proyectos que usted está liderando, tanto en CAPTA como también desde el Departamento de Geología, de lo que investigas tú. Muchas gracias por tu tiempo, Linda Daniel. Gracias, Marcelo. Un placer estar y cuando nos necesitan, siempre disponible para conversar contigo y con todos los oyentes. Ok, que tengas lindo día. Buena semana. Igualmente, chao. Chao. Bien, esas han sido las palabras de Linda Daniel, nuestra directora del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua CAPTA y académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Estuvimos conversando sobre sus notables proyectos avanzados, ciertamente sobre el agua subterránea, esa agua que fluye bajo nuestros zapatos y nos ha visibilizado el rol, ciertamente, de las rocas fracturadas en nuestra montaña y su comportamiento como verdaderas carreteras que alimentan esta esponja, ciertamente, que alimenta agua aquí en el Valle Central, en la zona central donde se extrae agua para el vivir, para el comer, para muchos procesos de la vida, tanto humanos como no humanos. En una semana que en el contexto del Día del Agua, en el contexto del Día Mundial del Agua, y que de alguna forma los días mundiales se conmemoran porque es necesario visibilizar problemáticas sustantivas en estos temas, es que hoy día hemos conversado en nuestro planeta con Linda Daniel sobre este tema y preparémonos para temas que vendrán siempre, que nos permitan avanzar en ser mejores sociedades, tanto para lo humano como para todos quienes nos acompañan en lo no humano. Escuchemos un poco de rock, pero antes de eso, qué más que citar ciertamente a uno de nuestros
nuestros auspiciadores, ¿cierto? Ciprol, bien saben todas y todos de que es ingeniería chilena y que integra ciencia y tecnología para generar productos y servicios de alto valor que contribuyen a mejorar estándares de sustentabilidad, el cuidado de las personas, el medio ambiente, reducir riesgos y a todo el encadenamiento tecnológico de la empresa. Los invito a conocer más de Ciprol en ciprol.com. Escuchemos un poco de The Police, ciertamente, y Every Breath You Take, para seguir calentando los motores con un poco de rock aquí en nuestro planeta. Que tengan muy buena semana. Chao.